Muy bueno estar aquí con vosotros, una vez más. ¿Quién me puede decir, en el libro de Levítico, vamos a estar mirando un pasaje en el libro del Levítico. ¿Quién me puede decir, en este libro, cuál es el atributo de Dios más resaltado de todos? Evidentemente, a lo largo de la Biblia encontramos muchísimos atributos de Dios, y se puede hablar de cada uno de ellos, pero en el libro del Levítico especialmente, yo diría que hay uno resaltado. La santidad de Dios, exactamente. Bien, a lo largo del libro del Levítico y en Éxodo también, cuando Dios estuvo dando instrucciones acerca del tabernáculo, acerca de los sacrificios y todo lo que tuvo que ver con la adoración de los judíos y su relación con Dios, todo comunicaba la santidad de Dios, más que, yo diría, ningún otro atributo. Dios se demostró como alguien apartado. La santidad significa el estar apartado, ya lo sabemos, ¿verdad? Estar separado de algo. Y Dios estaba completamente separado no del pueblo de Israel en concreto, en específico, sino del pecado. Exactamente. El pueblo de Israel tenía pecado, por lo cual había una separación entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios era santo, absolutamente santo, no podía tener relación con el pecado. Y a lo largo de todo el libro pues encontramos muchísimo que nos enseña acerca de la santidad de Dios, muchas cosas de las cuales se podría hablar, pero hoy me gustaría enfocar en un pasaje muy corto en el libro de Levítico, capítulo 10. Quiero hacer un estudio cortito, pero hablar un poco de la santidad de Dios y lo que aprendemos en este pasaje. Levítico capítulo 10. Esto es un momento muy importante en la historia de los judíos. Han salido de Israel, han llegado al monte Sinaí. Dios ha dado muchísimas instrucciones ya al pueblo. Y aquí, llegando en el capítulo 10 y en estos capítulos, es cuando los judíos empiezan a adorar a Dios según lo que había Él mandado, según cómo se había establecido todo. Se construye el tabernáculo y los judíos empiezan a sacrificar, a seguirle a Dios, a seguirle como tenía que ser. Justo se está empezando la adoración pública de los judíos como lo estableció Dios. Un momento muy crítico. Y en el capítulo 10 reconoceréis la historia, pero los dos hijos mayores de Aarón se acercan al tabernáculo para hacer una cosa muy muy importante, que era ofrecer incienso, como había mandado Dios, ofrecerlo en un sacrificio. Era un sacrificio representando el alejarse del pecado, el quitarse el pecado y aparecer santo ante Dios. En el capítulo 10, pues los hijos de Aarón, como los sacerdotes, se acercan a Dios para ofrecer incienso. Y conocéis la historia. Se acercan a Dios, no lo hacen como Dios ha mandado, no lo hacen de la forma debida, y Dios les castiga a estos dos hombres. Pero antes de entrar al pasaje, hablamos un poquito del contexto de lo que había establecido Dios. Dios había dado instrucciones específicas en cuanto a esta parte de la adoración bastante antes en el libro de Éxodo. Si podéis venir rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 30. En Éxodo, capítulo 30, voy a leer el versículo 9 primero. Bien, dice Éxodo 30, versículo 9, no ofreceréis sobre el incienso, sobre él, están hablando del incensario, donde se ofrece incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Está dando instrucciones acerca de esta parte de la adoración, que es el incienso. Y saltamos al versículo 34, que dice en el mismo capítulo, versículo 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas
estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Puro y santo ya hemos dicho lo que es santo, ¿verdad? Separado. El incienso tenía que ser algo absolutamente sin mancha, perfecto. Versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios da instrucciones específicas en cómo se tenía que dar esta ofrenda de incienso. Y la clave, o la frase clave en estos versículos se encuentra al final del versículo 36. Dice que os será cosa santísima. En esta ofrenda, dijo Dios, es algo sumamente importante. Hace unas semanas, cuando estuve aquí predicando y estuvimos en Primera de Crónicas, capítulo 13, si os acordáis, hablamos también de una parte del tabernáculo que fue algo santísimo. Y hablamos de que Dios lo quería separado. Dios quería con el arca simbolizar, hacer símbolo de algo muy, muy importante. Bien, el arca representaba la presencia de Dios. Si os acordáis, hablamos de los hijos de... no me acuerdo ahora el nombre. Hijos de... ¿Cómo? No me acuerdo, Abinadab posiblemente. Cuando tocaron el arca y pecaron contra Dios, Dios les castigó. ¿Por qué? Dijimos porque no respetaron la santidad del arca. No habían respetado lo que Dios estableció como algo santo. Bueno, algo sagrado. Pues esta ofrenda es algo parecido al arca. Y en Dios lo decretó como algo santísimo. Una vez más, no es porque es no es que las especies fueran algo mágico, no es que la ofrenda en sí tuviera ningún poder, era una vez más una representación, ¿bien? Era un símbolo de algo que hacía Dios, representaba la ofrenda, representaba el hombre acercándose a Dios con corazón puro, perdonado y santo, y representaba el hombre acercándose entonces a Dios, así perdonaría por pecado. Con los dos hombres en 1 Crónicas 13 que no respetaron la santidad de lo que había establecido Dios, ¿qué pasó? Pues el que tocó el arca murió, castigado por Dios por no obedecer. Intentó hacer algo bueno, pero no lo hizo conforme a la voluntad de Dios, no lo hizo como especificó Dios, y por lo tanto murió castigado por su pecado. Bien, en la ofrenda del incienso tenemos algo muy parecido. Cosa santísima, Dios lo estableció como algo sagrado, no se podía cambiar, no se podía hacer de ninguna forma diferente a lo que había especificado Dios. Entonces, volvemos a Levítico 10 y vamos a mirar un poco más en detalle la historia. Levítico capítulo 10, el versículo 1, nos dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice, que él nunca les mandó. Entonces, ellos siguieron partes de las instrucciones de Dios en cuanto a dar esta ofrenda de incienso, pero nos dice que fue fuego extraño. O sea, no cumplieron todos los mandatos de Dios en cuanto a cómo hacer esta ofrenda. Lo hicieron a medias, bien, no siguiendo el patrón establecido. No sabemos exactamente en qué pecaron estos hombres, no nos lo dice la Biblia, dice simplemente que fue fuego extraño. Algunos piensan que el fuego que cogieron no vino del altar como tenía que ser, sino que buscaron fuego de otro sitio para hacer la ofrenda. También se piensa que igual no hicieron la mezcla de aromas así como había mandado Dios, que lo que leímos en Éxodo,
y posiblemente hicieron algún cambio en la ofrenda y ofrecieron algo diferente. Algunos piensan incluso que estos dos hombres igual hicieron la ofrenda ante Dios, pero algunos piensan que estaban igual borrachos, porque poco después, en este pasaje, cuando Dios le da más instrucciones a Aarón, en el versículo 9 del capítulo 10, dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones. Así que algunos piensan que igual estos hombres estuvieron ebrios y por eso hicieron algo mal y no trataron como santo la ofrenda que estaban trayendo a Dios. No sabemos cuál es el pecado exacto, no sabemos qué es lo que hicieron mal precisamente. Simplemente sabemos que ofrecieron lo que llama la Biblia fuego extraño. Hicieron una ofrenda que no fue santo, no fue separado exactamente como había dicho Dios, era algo distinto. Fue algo que Dios nunca les había mandado, como dice ahí el versículo 1. El problema fundamental es que estos hombres desobedecieron. No hicieron conforme a la normativa especificada por Dios. E igual que en 1 Crónicas 13, que vimos hace poco, desobedecieron. Bien, igual por ignorancia, igual por despiste, igual por haber bebido, no sabemos, pero por alguna razón desobedecieron el mandamiento de Dios. Bien, lo principal, ¿cuál es la pena, cuál es el castigo por la desobediencia a Dios? Desobedecer a Dios, el creador del mundo. La pena o el castigo es la muerte. Bien, esto se estableció en Génesis, en Génesis capítulo 2, versículo 16, cuando Dios les habla a Adán y Eva, les dice: porque el día que de él comiereis, el día que coman del árbol prohibido, dice, ciertamente moriréis. Y en el primer día de la historia, por lo menos lo que tenemos escrito aquí en la Biblia, se estableció que la pena el castigo por la desobediencia era la muerte. Dios les prometió, Dios puso sobre Adán y Eva el peligro o el castigo de la muerte. Ahora, sabemos que Adán y Eva no murieron físicamente, y Dios les mostró gracia y les dio oportunidad para ser perdonados y para ser salvos, y ofreció rescate para estas personas. Pero la pena se estableció desde el principio. La pena de la desobediencia era la muerte. Así que estos dos hombres, Nadab y Abiú, desobedecieron directamente el mandato de Dios. Es más, desobedecieron en una cosa sagrada, lo que dijo Dios que era algo santísimo, una de las cosas más importantes de la ofrenda, de la adoración de los judíos. Y el castigo por su desobediencia era la muerte. No solamente que desobedecieron en cualquier cosa, sino que Dios había dicho, ahí en Éxodo 30, que el que ofreciera algo distinto o el que maltratara el incienso, Dios dijo que la pena de eso era la muerte. Así que había ya doble condenación sobre estos hombres. Las consecuencias entonces de sus hechos, vemos en el versículo 2, dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová estos dos hombres. Ahora, esto es algo muy drástico. Como dije, este es un momento muy importante en la historia de los judíos. Están justo empezando a adorar a Dios. Están recién cumpliendo con lo establecido por Dios. Y lo más seguro es que este evento, si no era público, si no lo estaban viendo todos, era algo que conocían todos, que sabían que se estaba haciendo. Y cuando Dios fulminó a estos dos hombres, fue algo extremadamente espeluznante. Lo conoció todo el pueblo. Fue algo muy público lo que hizo Dios con estos dos hombres.
justo al principio. ¿Y por qué les castiga? Porque no reconocieron, no respetaron la santidad que Dios estaba pidiendo del pueblo. No respetaron las normas precisas, exactas, que Dios había establecido, que, como dijimos, solo eran símbolos. No es que el incienso hacía algo, era un símbolo, nada más. Pero no lo respetaron, incumplieron el mandamiento de Dios, y la pena por eso fue la muerte. En el capítulo anterior vemos que los judíos justo habían empezado a hacer sacrificios. En el versículo 24 dice, empiezo el 23, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y benddijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Justo antes de este evento, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha usado el mismo fuego, exactamente lo que pasó con estos hombres. Dios hizo que bajara fuego del cielo para consumir el sacrificio que habían hecho los sacerdotes, que había hecho todo el pueblo. Dios mandó fuego y consumió ese sacrificio. El sacrificio, ¿qué servía? ¿O por qué se había hecho el sacrificio? ¿Qué representaba el sacrificio? El sacrificio era un sustituto, una sustitución por el pecado del pueblo. Bien, eso fue siempre el propósito de los sacrificios judíos. No es que Dios quería ver morir a estos animales, no es que Dios necesitaba sacrificios animales, no es más que una representación, un sustituto por el castigo de Dios sobre el pecado de estos hombres. Sabemos que los corderos que se ofrecieron, todas las ofrendas del Antiguo Testamento, simplemente fueron imágenes o alusiones a el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Sabemos que se referían a un día cuando vendría un sacrificio, un cordero que realmente podría sustituir el pecado. Y los corderos que se sacrificaron en el Antiguo Testamento eran simplemente símbolos. Jesucristo y su muerte no fue símbolo. Eso fue el acto donde Dios castigó todo nuestro pecado. Pero lo que están haciendo los judíos aquí son símbolos. Pero cuando ofrecieron el primer sacrificio en el tabernáculo, ¿qué pasa? Dios manda fuego del cielo, acepta este sacrificio y demuestra su ira contra el pecado. Porque eso era lo que representaba el cordero. ¿Bien? El fuego de Dios consume ese sacrificio. El día siguiente, o no sabemos cuánto tiempo, pero justo después, cuando ofrecen mal el incienso, estos dos hombres, ¿qué pasa? Dios viene, manda fuego una vez más, pero esta vez no sobre un cordero, no sobre un sustituto, sino sobre los dos hombres que habían desobedecido. Dos hombres que no respetaron, no vinieron con actitud de arrepentimiento, de humildad ante Dios, sino que vinieron en desobediencia, con un corazón impío, con un corazón seguramente orgulloso. Estaban enfrente del pueblo, eran los hijos primogénitos de Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote. Ellos tenían lugar muy, muy importante, y lo más seguro es que hubo orgullo en su corazón. No respetaron la santidad de lo que estaban haciendo. ¿Y qué pasa Dios? Dios aquí, en vez de consumir el sacrificio, les consume a ellos con fuego. Cuando pecaron estos dos hombres, se olvidaron de el hecho de la verdad que Dios es santo. Y ellos se intentaron acercar a Dios con pecado. Y por eso Dios demostró su santidad matando a estos dos hombres. ¿Bien? Porque, una vez más, Dios es absolutamente santo. No se puede acercar a Dios con el pecado. Es imposible. ¿Bien? Eso es lo que significa la santidad de Dios. Y los hombres que intentaron hacerlo
murieron por su pecado. Versículo 3 dice, y aquí vemos la razón, un poco Dios dice el por qué ocurrió lo que ocurrió. Dice versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, dice. Bien, aquí ¿cómo es traducido al español? Es un poco complicado entenderlo. Pero lo que está diciendo el versículo, o lo que dijo Dios, es que cuando el hombre se acerca a mi presencia, ¿qué necesita ocurrir? ¿Qué es lo que necesita ocurrir? Yo tengo que ser santificado. O sea, mi santidad debe ser respetada, reconocida, y hay que actuar en consecuencia a mi santidad. Lo mismo con su gloria. He de ser glorificado cuando alguien se acerca a mí. Y como no hicieron esto estos dos hombres, pasaron completamente de la santidad de Dios, se olvidaron de que el Dios a quien servían, el Dios que les había sacado de Egipto, es un Dios absolutamente santo. Sufrieron las consecuencias por no santificar y no glorificar a Dios. Dios demostró cuáles son las consecuencias de ignorar la santidad de Dios. Es exactamente igual que lo que pasa si os acordáis, en Génesis capítulo 3. No vamos a ir ahí, pero en Génesis 4, Génesis 4, versículos 3 al 5, tenemos a dos hermanos que ofrecen sacrificios a Dios. Dios había dado instrucciones también, en este caso, de cómo ofrecer sacrificio. Uno le obedeció a Dios y sacrificó un cordero. El otro sacrificó algo que era lo mejor que tenía. Bien, estaba dando seguramente con buenas intenciones. Yo no creo que estaba actuando en rebeldía externa contra Dios. Estaba ofreciendo de lo mejor que tenía Caín, pero no obedeció el mandamiento de Dios y no respetó el mandato de Dios. Y sabemos que Dios aceptó el sacrificio de Abel, no aceptó el sacrificio de Caín. Dios no le mató a Caín ahí por su desobediencia, como tantas veces Dios le mostró misericordia, como lo hace con nosotros tantas veces. Pero Caín pecó de la misma forma. Bien, trajo una ofrenda inaceptable a Dios, no respetó la santidad de Dios. Exactamente lo mismo que lo que está pasando aquí. Entonces, ya hemos establecido, Dios es absolutamente santo. Dios ha puesto normas, Dios ha dado direcciones en cuanto a acercarse a Él, o lo hizo en el Antiguo Testamento, cómo se podía acercarse a Dios siendo Él santo. Y hemos visto las consecuencias por acercarse a Dios ignorando su santidad. Bien, acercarse a Dios de nuestra propia forma. Vemos este retrato pequeñísimo de 3 versículos en el Antiguo Testamento que nos enseña todo esto acerca de la santidad de Dios. Ahora, lo serio, lo importante, es que esta escena que ocurre en Levítico no se termina. No es que la santidad de Dios funcionó así solo en este caso, sino que aprendemos en el Nuevo Testamento que funciona exactamente de la misma forma. Dios fue santo y Dios sigue siendo santo. Los judíos eran pecadores y nosotros, hoy en día, seguimos siendo pecadores. Dios siendo santo, nosotros siendo pecadores, nosotros no podemos acercarnos a Dios siendo pecadores. Y la Biblia dice que lo que pasó en el Antiguo Testamento es exactamente lo que va a pasar en el futuro y en nuestro día. Venid conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21.
Bien, dice, esto está hablando de el acercarse a Dios después de la muerte. Estamos hablando del alma de una persona que muere. Dice el versículo 21, no todo el que me dice, está hablando Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es entrar en el reino de los cielos? Entrar a la presencia de Dios. ¿Bien? Igual que estos dos hermanos, Nadab y Abiú, entraron a la presencia de Dios en el tabernáculo, pues el alma del inconverso que llega al cielo y dice, Señor, Señor, quiero entrar, quiero estar en presencia contigo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me dice Dios, no todo el que me reconoce como Dios será salvo, sino el que cumple el mandamiento de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Por qué? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Igual que en Levítico, el pecado no puede acercarse a la presencia de Dios. Y nosotros, los que muramos, lleguemos al cielo y digamos, Señor, tú eres Dios, yo reconozco quién eres. Yo igual he leído la Biblia 10 veces, sé quién eres, sé todo lo que tengo que saber. Quiero entrar, pero no he cumplido con las ordenanzas, como Dios ha diseñado el acercarse a Dios. Si no he cumplido con eso, Dios dice, no me va a dejar entrar al cielo. Puedo decir, pero Dios, en tu nombre he hecho grandísimas cosas. He echado fuera demonios, e incluso he hecho milagros en tu nombre. Puedes haber hecho las cosas más grandes, más tremendas que puedan existir. Piensa en ser el mejor hombre de la tierra. Hacerlo todo en el nombre del Señor incluso. Llegamos a la puerta del cielo y ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Apártate de mí. ¿Por qué? Porque eres un hacedor de maldad. Porque tienes pecado. Y un pecador no puede acercarse al cielo. No puede acercarse a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puede uno entrar a la presencia de Dios? Únicamente siguiendo las pautas establecidas por Dios. Únicamente con el sacrificio que perdona el pecado, ¿bien? Con el sacrificio que fue el Señor Jesucristo. Únicamente siendo perdonado del pecado, solamente podemos entrar al cielo siendo santos, siendo absolutamente limpios del pecado. Solo seremos santos por el perdón de Dios, aceptando el regalo de la salvación como Él mandó y siendo santificado por el Espíritu Santo. Esas dos cosas son necesarias para entrar en presencia de Dios. No ha cambiado absolutamente nada de los días del Levítico. En poco tiempo, bien, ahora que terminemos, vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Es reconocer, recordar el sacrificio que nos da entrada al cielo, el sacrificio que Dios usa para perdonar el pecado. Esto debe ser algo sagrado, debe ser algo extremadamente santo. Debemos respetar lo que es el sacrificio de Jesús y la Cena del Señor, aunque es simplemente una memoria, es simplemente una representación, y como siempre repetimos antes de celebrar la cena, el pan y el zumo no hacen nada, no tienen ningún poder, no son amuletos mágicos, no tienen absolutamente nada de poder en ellos mismos, igual que el incienso no tenía poder, igual que los corderos que se sacrificaban no tenían poder. Son simplemente símbolos, son representaciones. Eso no deja de significar que sean algo santo, que representan el sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz. Y para terminar
quiero que vengáis conmigo a 1 Corintios, capítulo 11. Y para simplemente dar un poquito de aplicación al mensaje, encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, una historia, una escena que nos debería dar miedo, igual no miedo, pero nos debe recordar a las acciones de estos dos hombres. En 1 Corintios 11, versículo 27, Pablo está hablando a una iglesia, a los corintios, les está explicando cómo estableció Jesús la cena del Señor, cómo se hizo por primera vez en la habitación donde Dios lo celebró con los discípulos, y Pablo está comunicando cómo se debe hacer y cómo han pecado algunos al celebrar la cena del Señor. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ya dijimos que son símbolos, ya dijimos que no son mágicos. No es que la copa sea veneno para el que no es salvo o que bebe indignamente. No es que el pan le va a hacer atragantar a una persona que coma indebidamente. Estamos hablando de símbolos, ¿bien? Pero dice, el que come o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios es que estaban llegando a la cena del Señor, una vez más, un símbolo, no una cosa mágica, no un ritual misterioso, pero estaban llegando a la cena del Señor y dice la Biblia que estaban divirtiéndose, estaban tomándolo como una ocasión para pasarlo bien, para comer y beber, y lo hacían levemente, no acordándose de que lo que estaban haciendo era un símbolo, una representación del sacrificio de Jesús, la única cosa que les podía salvar. Dice que estos hombres comieron y bebieron de una forma indebida, irrespetuosa, no trataron como santo lo que era algo santo o lo que simbolizaba algo santo, y dice que en este caso algunos parece que se enfermaron por tratar levemente la cena del Señor, algunos incluso murieron. Dice que duermen por tratar indebidamente algo que debería ser sagrado. Bien, esto lo digo no porque lo que vamos a celebrar ahora sea algo santo como es el cuerpo del Señor. No es que estamos comiendo y bebiendo el cuerpo del Señor como se enseña en la Iglesia Católica y en otros sitios, por ejemplo. No es que estamos tocando cosas santas, sino que lo que estamos haciendo es sagrado en el sentido de que estamos recordando y representando un evento sagrado, completamente santo. Y ahora que celebremos la Cena del Señor, os animo a recordar la seriedad del momento, lo importante que es, porque estamos hablando de el único sacrificio que vale, lo que nos separa a nosotros del infierno. Bien, estamos hablando de lo que hizo el Señor Jesucristo para darnos acceso al cielo. Como pecadores, solo tenemos una opción si queremos estar en el cielo en presencia de Dios. Tenemos que ser santos. Y esa santidad únicamente viene por el sacrificio del Señor Jesucristo, el lavamiento del pecado por la regeneración. Bien, y con eso lo dejamos entonces.